bien, seguimos desgajando el fruto del Espíritu y estamos considerando el carácter cristiano, el cómo puedo yo ser más parecido a Cristo. Ya vimos el contraste, las obras de la carne, que es la vida que yo quiero vivir sin Dios, alejado de Dios, haciendo mi propia vida. O la opción, que es la mejor opción, el camino más excelente, que es el hecho de seguir el camino del fruto del Espíritu. Y comenzamos a ver acerca de que en el fruto del Espíritu está el amor verdadero, el amor ágape, el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Pero el texto bíblico, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, menciona como segundo ingrediente del fruto del Espíritu el gozo. Y es un tema muy interesante, el tema del gozo. La Biblia dice claramente de que es importante el tema del gozo, y el gozo no pasa por un sentimiento, por algo que viene algo externo, ¿no? Una alegría, ganó mi equipo, recibí una buena noticia, me fue bien en esto, es una alegría y es válido. Pero el gozo va más allá de eso, el gozo es un sentimiento interno, es algo que realmente me va a sostener a pesar de las dificultades, es algo que va más allá de las circunstancias, es algo que realmente nace de un corazón. Alguien lo definió así, dijo que así como en el tiempo feudal, cuando el señor del feudo, el señor del castillo llegaba a su lugar, se levantaba una bandera. Esa bandera era especial, era una bandera que decía: el Señor está en la casa. Y decían que el gozo es esa bandera, que implica el Señor está en casa. Si el Señor está presente en mi vida, entonces tengo que levantar la bandera del gozo, decir: bueno, el Señor está acá. Tristemente hay muchos creyentes que viven en amargura, que viven enojados, que viven como frustrados, y el gozo no se manifiesta en sus vidas, y es algo que deberíamos examinar también. Deberíamos pensar: ¿por qué no está ese gozo? Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que el Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. O sea, fue el gozo lo que lo llevó a la cruz al Señor y le permitió sufrir ese oprobio. ¿Qué gozo? Bueno, leemos en Isaías 53, dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El gozo era saber que lo que él estaba haciendo iba a lograr que cientos de miles de personas puedan llegar a encontrar salvación. La salvación que fue ofrecida por todos. Y el fruto de la aflicción de su alma producía ese gozo que lo sostenía allí en medio de la vergüenza de la cruz. Es tan importante el gozo en la vida, y es tan importante que de hecho encontramos una epístola en la palabra de Dios que está dedicada básicamente a hablar del gozo. Obviamente estamos hablando de la epístola a los Filipenses. Allí Filipenses, el apóstol Pablo, en una circunstancia bastante difícil, porque no estaba en el Caribe, en una isla paradisíaca, no, estaba en la cárcel. Y allí en la cárcel el apóstol, o desde la cárcel, escribe esta carta maravillosa, que es un registro precioso y un testimonio para nuestras vidas y un ejemplo de cómo deberíamos manejarnos en medio de las circunstancias. Entonces comienza el apóstol allí hablando en el capítulo 1, y allí vamos a encontrar que él va a hablar acerca del gozo de sufrir por Cristo. El gozo de sufrir por Cristo. Y allí vamos a ver cómo él va a mencionar su sufrimiento, pero que en medio del sufrimiento tenía gozo. Y eso es tremendo, porque a la gente no le gusta hablar de gozo en medio del sufrimiento. La gente le gusta recibir consuelo en medio del sufrimiento, le gusta exponer su dolor en medio del sufrimiento, nos gusta quejarnos en medio del sufrimiento, pero hablar de gozo en medio del sufrimiento es algo que realmente no es común. Pero allí Pablo menciona varias veces en cuanto al tema del gozo en medio del sufrimiento. Dice, versículo 12, Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las tribulaciones, los problemas, los conflictos, los sufrimientos, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tremendo. Pablo decía: mira, gracias a que estoy preso, gracias a que estoy sufriendo, la gente cobró ánimo y ese gozo los motiva a poder predicar. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto, dice Pablo, me gozo y me gozaré aún.
Me gozo y me gozaré aún. Pablo decía realmente, para mí es un gozo el pensar en mi sufrimiento. Es un gozo. Es un gozo pensar en que mi sufrimiento ayuda a otros, motiva a otros. Porque cuando sufro estoy motivando a la gente a muchas cosas. En este caso, contexto específico, motiva a la gente a poder predicar el Evangelio. Pero en otros contextos también vamos a ver que hay otras circunstancias en mente que motivan el gozo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, Pablo dice que el sufrimiento me hace recibir el consuelo de Dios y me ayuda también a consolar a otros, y eso produce gozo. O sea, el sufrimiento ayuda en muchas formas y debe producir gozo. También en 2 Corintios dice que el sufrimiento ayuda y motiva a que otros oren por mí, y también es un motivo de gozo. Pero también dice que el sufrimiento hace y logra también que realmente el Señor sea glorificado en el momento de responder las oraciones. O sea, todo eso es motivo de gozo. Entonces está el gozo de sufrir por Cristo. Aquí Pablo dice, realmente yo me gozo de que yo puedo sufrir por Cristo. Entonces viene la pregunta, obviamente. La pregunta es, ¿te gozas en sufrir por Cristo? ¿O realmente no ves propósito en el sufrimiento? Bueno, yo te animo a que descubras en medio de todo el sufrimiento el fruto que ha habido de todo eso, porque te vas a sorprender realmente. Te vas a dar cuenta que motivó a gente a orar por vos, por ti, y eso es algo que es único. Te vas a dar cuenta que el sufrimiento logró que quizá otras personas puedan glorificar a Dios, y esto también es muy importante. Te vas a dar cuenta que realmente el sufrimiento ayudó a que otros pudieran crecer en la vida cristiana. Entonces siempre va a haber fruto en el sufrimiento, y eso tiene que ser motivo de gozo. Pero llega el capítulo 2 y también era acerca del gozo de servir a Cristo. Y allí Pablo va a mencionar 4 ejemplos de siervos que tenían gozo y que producían gozo en el apóstol Pablo. Menciona a Timoteo, que era un siervo que era realmente interesado en los demás. Pablo dice, no tengo ningún otro que se preocupe tanto por los demás. Él se interesa realmente por los otros. Y eso es importante porque eso le producía gozo. Un siervo que se interesa por los demás es algo que es único. Decía, no tengo ningún otro que haga eso como él lo hace. Pero también menciona a Epafrodito. Dice que era una persona que era incondicional, un siervo incondicional. Un siervo que estuvo a punto de perder su vida, pero que realmente no le importó. Él lo único que quería era realmente poder servir a los demás. Servir. Pero también menciona a su ejemplo sí mismo y se muestra como un siervo irreprensible, un siervo que realmente buscaba el hecho de poder ser brillar en medio de una generación maligna y perversa. Y él decía que era importante la irreprensibilidad en el servicio. Pero el siervo más importante del capítulo 2 es Cristo, que es el siervo incondicional, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un siervo incondicional, siervo incondicional. Entonces en el sufrimiento hay gozo, en el servicio tiene que haber gozo. Capítulo 3 habla en cuanto a la superación, y Pablo habla acerca de su pasado, pero cómo de su pasado no lo condiciona. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usa palabras como, por ejemplo, olvidar, como desechar, como estimar por basura. Pero todo eso con el objetivo puesto en la superación. ¿Cuál es la superación? Crecer en Cristo, continuar en ese camino que marca el andar en el Espíritu y conocer más a Cristo. Dice, a fin de conocerle. Y Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, y eso me produce gozo. Y el capítulo 4 habla acerca del gozo de sustentarme en Cristo. Entonces habla acerca de la presencia de Dios que está en todo momento, esa presencia que realmente me lleva a arreglar cuenta con los demás, a estar firme, me lleva a confiar en Él. Y entonces Pablo decía, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Pero también habla acerca de la paz de Dios, que dice aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mis corazones, y una paz que me ayuda a pensar en lo correcto. Pero también me habla acerca de la provisión de Dios, que es el hecho de poder descansar en que Él me sostiene, sea con trabajo, sea con ofrendas, sea con lo que sea, Él siempre está, y eso me produce gozo. Entonces, mis queridos, el gozo es algo que tiene que estar presente.
presente. En medio del sufrimiento, por supuesto. En medio del servicio, claro que sí. En la superación cada día de mi crecimiento, sí. Pero también en descansar en el sustento que tiene para mí. Y Pablo decía, bueno, me gozo, me gozaré aún. Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Que el gozo esté presente en tu vida, que se levante como esa bandera que diga, el Señor está acá. Y que seamos personas que realmente nos caracterizamos por mostrar ese gozo constantemente.